Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y por fin llegó el día del resumen de la Strade Bianche 2022, una de mis carreras favoritas como muchos sabéis, con dos de los grandes favoritos como eran Alaphilippe y Pogačar, pero también con otros grandes nombres como Valverde, Mohoric, Carapaz, Miguel Ángel López, Asgreen, Matthews, Ulissi, Bilbao o Tim Wellens, después de lo que pasó el año pasado, gran carrera en ese final en la Piazza del Campo, donde Van der Poel ganaba a Alaphilippe y a Bernal, que de estos tres que estaban en el podio, ni Van der Poel ni Bernal podrían estar en la prueba, además de Pidcock, que también se retiró el día anterior por un problema estomacal. Este es el perfil, con 11 tramos de este rato de tierra que en total hacían 63 kilómetros y con varias subidas muy duras. Sobre todo también nos centrábamos en esa final en Siena, que siempre da imágenes que quedan en nuestro recuerdo y en la retina. Comenzaba la retransmisión cuando quedaban 100 kilómetros para el final y nada más empezar, caída multitudinaria en el pelotón, donde veíamos entre otros a Alaphilippe, porque se le distingue muy bien con ese maillot de campeón del mundo, muchísimo viento en una de las zonas y caídas de prácticamente, como hemos dicho, medio pelotón. Ahora os lo pongo más a cámara lenta, y lo que provocó esto es que no pudiéramos ubicar cuántos grupos había, dónde estaban los grandes favoritos. Si os fijáis, esas rachas provocó que uno de los ciclistas del Alpecin se cayera y detrás de ellos todos con Alaphilippe saltando prácticamente para que no se le cayeran encima. Así que estos primeros kilómetros de retransmisión en directo nos intentábamos fijar quiénes estaban delante, quiénes estaban detrás, con Alaphilippe, que después de esa caída lo veíamos con sus compañeros intentando volver por delante. Había una fuga con apenas un minuto, donde estaban Calmeillán, Eduardo Affini, García, Socarato, Bevilacqua, Taco van der Horst, Brenner y Heiske. Veíamos que por detrás se iban agrupando nuevamente el pelotón después de todos esos cortes que se habían producido por la caída, y que el grupo de Alaphilippe estaba a 1 minuto y medio de ese pelotón. Habían perdido mucho tiempo, pero iban recortando poco a poco y cogiendo a los ciclistas que se habían quedado de esa caída. En esa caída, uno de los favoritos que se retiraba era, que lo veíamos ahí del Jumbo al lado de Alaphilippe, Tiesj Benoot, también ganador de esta prueba en una edición anterior. Por delante veíamos como la fuga se empezaba a descomponer, solo 5 hombres, que eran Calmeillán, Socarato, Van der Horst, Brenner y Heiske, pero por detrás los tenían bastante controlados. Esa distancia bajó del minuto, pero después de un pequeño parón, todavía estábamos muy lejos de meta, esa ventaja aumentó un poco, pero no llegó siquiera al minuto y medio, aunque estaban dando buenos relevos. Y lo que veíamos es que el pelotón iba absorbiendo a los de la fuga que se iban quedando, sobre todo el Bahrein era el equipo que tiraba, y después de algunos kilómetros el grupo de Alaphilippe conseguía llegar, que daba las gracias a sus compañeros. Finalmente contactaban pelotón compacto. La diferencia de la fuga iba menguando porque todos los equipos querían estar bien colocados para afrontar los distintos tramos. También nos enfocaban a Pogačar, que estaba con el maillot manchado, con una herida en el codo. Se veía que también le había afectado la caída, como otros ciclistas como a Carapaz, pero se ponían delante, como hemos dicho, querían entrar bien colocados en esos tramos de este rato. Sobre todo en la parte de los últimos 50 kilómetros estaban los importantes, pero en todos podían pasar cosas, al igual que el Lotto con Wellens, y estas imágenes preciosas que estuvimos viendo. Veíamos que intentaban acelerar el ritmo, ya veíamos también a Alaphilippe muy concentrado en esa parte principal. Las zonas de bajada, que también las veíamos que eran muy peligrosas, y en la fuga, que veíamos que el que no aguantaba era el ciclista del DSM, Heiske, y se quedaban solo 4 por delante, pero con apenas unos 30 segundos con el pelotón, que también estaban llevando un ritmo bastante vivo, con el propio Kasper Asgreen haciendo trabajo para Julian Alaphilippe. Vemos a grandes favoritos ya en esas primeras posiciones, todos muy atentos porque en cualquier momento se podría romper la carrera y había que estar atento a cualquier movimiento. Veíamos que hacían la parte final de este sector número 7 y una vez que lo acababan, teníamos un tramo de asfalto bastante largo que llegaba a esos últimos 50 kilómetros de la carrera, y en esos 50 kilómetros estaba la zona importante donde se suele romper la carrera, por lo menos en un grupo más reducido y no ver un pelotón tan grande. En este momento veíamos como todos los equipos querían estar bien colocados para entrar en ese sector. Entrábamos en los 53 últimos kilómetros para el final, en ese tramo de 11 kilómetros, octavo de los sectores, con Alaphilippe muy atento,
intentando la fuga con apenas 20 segundos de diferencia, y cuando se metía nuevamente el loto para Wellens veíamos que esa diferencia se reducía al mínimo y finalmente les daban caza. Nada más empezar este sector y el primero que lo intentaba era el campeón del mundo Julian Alaphilippe con el maillot arcoiris, que veíamos que ya quería seleccionar este grupo, pero no hacía un ataque demasiado duro, sino para ver un poco cómo estaban sus rivales. El que sí atacaba con mucha dureza era Tim Wellens justo antes de un tramo de bajada, que lo veíamos arriesgar y coger un pequeño hueco, pero le volvían a dar caza y nuevamente lo intentaba Julian Alaphilippe, que quería formar un corte, y veíamos a Pogačar aparecer que sentado y parecía que sin esfuerzo le cogía, le pasaba y arrancaba 50 kilómetros para el final, pero se paraban, se empezaban a vigilar y justo antes de un tramo de bajada nuevamente Pogačar arrancaba para afrontar ese tramo de bajada en primer lugar, cogía un pequeño hueco y trazaba mejor que sus rivales. Este pequeño hueco se hacía cada vez más grande y era el propio Julian Alaphilippe el que tenía que acelerar para cogerle la rueda, pero justo cuando parecía que lo iba a poder contactar se le acababa el gas a Julian Alaphilippe y seguía aumentando la velocidad Pogačar, que se iba, y por detrás el que entraba a tirar era Carlos Rodríguez, el ciclista de Ineos de 21 años que también soltaba al grupo, pero el que se iba con muchísima fuerza era Tadej Pogačar con un ataque a 50 kilómetros para meta. Miraba para atrás, veía que venía Carlos Rodríguez, pero no lo esperaba, no quería ningún compañero y ya cada vez veíamos que había menos gente por detrás y que la diferencia iba aumentando. Seguía dándolo todo Pogačar, que iba sacando cada vez más tiempo a Carlos Rodríguez, que estaba aproximadamente unos 20 segundos, y nos faltaban referencias de a cuánto estaba el grupo de Alaphilippe. Por detrás seguía Pogačar dándolo todo y dando un espectáculo magistral. 30 segundos conseguía sacar a Carlos Rodríguez, y el grupo trasero de los que tiraban tanto Asgreen como Alaphilippe, que estaba por encima del minuto, se le salía la cadena a Carlos Rodríguez, pero por suerte conseguía volver a meter la cadena en estas curvas y tramos de bajada que eran muy peligrosos. Decíamos el minuto porque después de solo 10 kilómetros de este tramo Pogačar lo estaba acabando y ya nos daban esas referencias. Espectacular el tiempo que había conseguido sacar en solitario. Terminaban este tramo 35 segundos a Carlos Rodríguez y 1 minuto 10 al grupo de Alaphilippe, Asgreen y el resto del pelotón. Veíamos también a Carapaz, que se estaba quedando cortado de este pelotón en la parte final del sector. Quedaba un tramo de asfalto bastante largo para afrontar los 3 últimos tramos de este rato, pero lo que estaba haciendo Pogačar era una auténtica locura, pudiendo haber esperado a Carlos Rodríguez, que también lo estaba haciendo espectacular después de la caída que a él también le afectó, y rodando de una forma estratosférica, sacando ya 45 segundos a Carlos Rodríguez y 1 minuto 30 al grupo del pelotón, donde seguía tirando a Alaphilippe. Carlos Rodríguez se iba viniendo abajo porque en el pelotón también entraban a tirar otros hombres, como por ejemplo los Trek y los Movistar, como veíamos a un Alaphilippe ya hablando con el coche bastante contrariado, y esa ventaja de Pogačar, que parecía que iría bajando con el pelotón, lo que hacía era aumentar con Carlos Rodríguez por encima del minuto, y con el pelotón seguía rondando ese minuto 30, aunque había otros equipos tirando que cogían finalmente a Carlos Rodríguez después de 25 kilómetros de un gran ataque. Noveno sector, estos últimos 3 sectores de la Strade Bianche con unas subidas y unas rampas muy duras. La ventaja en 1 minuto 20 en el tramo de asfalto. Terminaba este sector, problemas para Miguel Ángel López, que lamentablemente tenía que decir, bueno, yo me quedo por aquí, y el que arrancaba era Casper Asgreen. A su rueda veíamos a Quinn Simmons y arrancaba con muchísima fuerza. Esto provocaba que se quedara Alaphilippe, que mucho es que haya podido seguir aguantando después de la caída. Pogačar seguía rodando y por detrás estaba formando un quinteto con Asgreen, que seguía dándolo todo. A su rueda Narváez, Quinn Simmons, llegaba Alejandro Valverde, también Tim Wellens, y estos acelerones bajaban un poco la diferencia. Alaphilippe, que ya decía adiós a la cámara después del gran espectáculo que ha dado en esos kilómetros anteriores. Se formaba este grupeto, pero no había buena colaboración y Pogačar seguía lo suyo. Hasta un caballo se acercaba para ver la gran
gran exhibición histórica que estaba dando Pogačar en este quinteto. El que atacaba era Wellens. Debido a que no estaban colaborando, llegamos al sector número 10 con unas rampas durísimas, incluso en doble dígito en varios momentos. Cogían a Wellens y el que arrancaba nuevamente era Kasper Asgreen, que parecía que tenía algo más de gas que todos sus rivales. Narváez intentando dar caza, pero se les iba a unos metros, aproximadamente unos 10 segundos al coronar. También coronaba Pogačar, que ponían en el GPS que tenía aproximadamente un minuto con Kasper Asgreen, y se veía que estaba sufriendo también por los gestos corporales que hacía. La ventaja había conseguido bajarla Asgreen a 50 segundos, pero afrontaban en ese último sector esa subida, esa pared que se hacía durísima y con muchísimo público. Pogačar la hacía con toda la fuerza que tenía y llegaba a la parte final también Kasper Asgreen, pero en esa zona también arrancaba Alejandro Valverde, que nos lo perdimos, y podía contactar con la rueda de Kasper Asgreen y sacar unos 15 segundos aproximadamente al grupo que estaba persiguiendo por detrás. Seguían en esos 50 segundos con Pogačar, por detrás seguían Narváez, Simons y Tim Wellens, y también se estaba formando otro grupo por detrás donde estaban Valter y Pello Bilbao, que querían contactar por delante. Pogačar lo daba todo, estaba afrontando los últimos kilómetros ya en asfalto todo el tiempo, y la ventaja se mantenía estable entre los 50 segundos y el minuto con Kasper Asgreen y Alejandro Valverde. Últimos kilómetros para Pogačar, que solo le quedaba la subida a Siena, que también tiene una dureza extrema. Seguía la colaboración entre estos dos, pero tampoco con demasiada velocidad. Se juntaban por detrás todos y arrancaba Pello Bilbao, pero sin éxito, y afrontaba Pogačar para llegar a Siena, esos últimos kilómetros, en la que yo creo que ha sido una de las mayores exhibiciones de Pogačar, chocando incluso con gente del público antes de hacer esa subida de Santa Catalina, esos 700 metros por encima del 9%. Lo coronaba y afrontaba esos últimos metros planos con todo el público y haciendo una de las mayores exhibiciones de Pogačar, si no la mayor hasta el momento. Victoria para Tadej Pogačar con un ataque en solitario a 50 kilómetros del final. Valverde soltaba a Kasper Asgreen, aunque nos perdimos ese momento, y llegaba en segundo lugar también muy feliz, aplaudiendo al público y también dándole un abrazo a Pogačar. 42 años va a cumplir en breve Alejandro Valverde, ojo al dato, y veíamos llegar a todos los demás. Valter celebrando, pero finalmente tercero fue Kasper Asgreen. Lo que pasa que nos perdimos su entrada. Os la pongo aquí a cámara lenta de los tres primeros. Fijaos en las caras que traían, qué sufrimiento han hecho en esta carrera, qué ritmo, y Kasper Asgreen, como os decía, que llegaba en tercer lugar. Os enseño primero el top 10 antes del podio, con Pogačar, Valverde, Asgreen, Valter, Pello Bilbao, Narváez, Simons, Wellens, Petili y en décimo lugar Sergio Higuita. Y aquí las imágenes del podio, ese tercer lugar y segundo para Kasper Asgreen y Alejandro Valverde. Pero acordaos de este día, estamos viviendo historia con este hombre. ¿A dónde va a llegar Pogačar? Pero recordad que cuando pasen los años podréis decir que yo viví en la época de Tadej Pogačar. Y el ciclismo no para, empieza la París-Niza mañana, ahí arriba tenéis la previa. Ahora vamos a subir la previa de la Tirreno Adriático, así que atentos al canal. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.